Hola, ¿qué tal, señoras y señores? Bienvenidos a una nueva cita con apuntes de historia. La primera cita ya del año 2021, donde retomamos nuestras conexiones con el historiador de cabecera de Manzanares 10 Televisión para repasar algunos acontecimientos históricos de nuestra ciudad. Vamos a hablar en esta ocasión de un acontecimiento que sin duda no podía faltar en este espacio que les ofrecemos periódicamente en la televisión municipal de Manzanares. Ese acontecimiento al que nos referimos es el Manifiesto de Manzanares. Antes de nada, vamos a saludar al autor de ese blog, Manzanares Historia, Miguel Ángel Maeso, una semana más con nosotros en Apuntes de Historia. Miguel Ángel, muy buenas tardes. Buenas tardes, Juanjo. Para hablar en un espacio, como decimos, como este, dedicado a la historia, de un acontecimiento que es obligado, ¿no? Y que pone también a Manzanares en los libros de historia, como fue el Manifiesto de Manzanares, la proclamación del Manifiesto de Manzanares, que probablemente es uno de los acontecimientos que mayor impacto han tenido en la historia de nuestro país, con Manzanares como protagonista. ¿Qué fue y qué consecuencias tuvo este manifiesto, Miguel Ángel? Bueno, pues el manifiesto fue en realidad la proclama de un militar golpista, del general O'Donnell, que en junio de 1854 pues, dio un golpe de Estado contra el gobierno del Partido Moderado. Y el manifiesto fue clave pues, para convertir un golpe que parecía abocado al fracaso en una revolución popular triunfante que acabó derribando al gobierno. Y no solo eso, sino que el manifiesto perduró su influencia hasta finales del siglo XIX, ya que no es extraño encontrar en periódicos 20 o 30 años después, pues que se habla de recuperar los ideales de Manzanares, los ideales del manifiesto. Pronunciamiento de O'Donnell y del Manifiesto de Manzanares, vamos a hablar, si te parece, Miguel Ángel, de la política española del siglo XIX, una política, en fin, con muchos cambios desde que comenzó el siglo. Ahora estamos en mitad de ese siglo XIX. Una época plagada de cambios de gobierno violentos, de golpes de Estado, revoluciones. ¿A qué se debía toda esta inestabilidad? Pues mira, estaba muy vinculado al sistema electoral, que era muy corrupto. Y de hecho, ahora tenemos un ejemplo reciente con el asalto al Capitolio de lo que puede ocurrir en un país cuando se ponen en duda los resultados electorales. Pues más si cabe en el siglo XIX, cuando no solo había dudas sobre las elecciones, sino tenían la certeza de que la elección tras la elección era manipulada. Y para entenderlo, vamos a explicar un poco cómo funcionaba el sistema electoral. El rey era quien elegía al presidente del gobierno, y el presidente, una vez que formaba su gobierno, pues convocaba elecciones a las Cortes. Y aquí, mediante manipulación descarada de las votaciones, pues el partido del gobierno se aseguraba una cómoda mayoría que dejaba además una oposición sin apenas diputados. Con esta forma de funcionamiento, el rey tenía una responsabilidad fundamental para que el sistema fuese estable, porque si el rey se decantaba de forma sistemática por algún partido político, pues lo que ocurría es que el resto de formaciones no podían acceder al poder. Y esto es lo que ocurrió durante el largo reinado de Isabel II, que se decantó siempre por el partido moderado, dejando de lado al partido progresista. De hecho, en 1854, cuando O'Donnell da el golpe de Estado, los moderados llevan ya 10 años en el poder. Y esto en una época en la que los gobiernos a veces duraban semanas o meses, ¿no? Es decir, que durante 10 años la reina una y otra vez elegía a políticos del partido moderado. Al resto de partidos políticos, prácticamente la única opción que le quedaba era convencer a algún militar de prestigio para que diese un golpe de Estado y obligase a la reina a nombrar a un gobierno de otro partido. ¿En qué consistió, Miguel Ángel, ese pronunciamiento de O'Donnell y qué circunstancias le llevaron a Manzanares? Pues mira, como decíamos, en 1854, pues eso, los moderados llevaban ya 10 años en el poder y el gobierno además se había vuelto muy impopular porque estaba involucrado en casos de corrupción que también afectaban a la reina a la madre de la reina Isabel, a María Cristina. Y no solo eso, el gobierno había tomado una deriva muy autoritaria, había disuelto las Cortes, estaba gobernando por decreto y contraviniendo los preceptos constitucionales de la época, ¿no? Entonces, en este ambiente de descontento popular, pues el general Dulce, que era uno de los militares implicados en la trama, reunió varios regimientos de caballería en las afueras de Madrid con el pretexto de hacer unas maniobras militares. Cuando ya por fin se reunieron las tropas, pues hizo acto de presencia el general O'Donnell,
asumió el mando y declaró públicamente que su intención era derrocar al gobierno. Como el resto de fuerzas de guarnición de Madrid permanecieron fieles a la reina, O'Donnell no tuvo más opción que intentar tomar la capital. Y en las afueras de Madrid, en Vicálvaro, pues se produjo una batalla que acabó sin un claro vencedor. Y las fuerzas del gobierno volvieron a Madrid y O'Donnell se retiró a Aranjuez. Y en los días siguientes, pues la situación fue empeorando para O'Donnell, porque mientras el gobierno conseguía traer refuerzos a la capital, pues O'Donnell no convenció a otros militares para que se unieran al golpe de Estado. Por lo que O'Donnell decidió huir hacia el sur de España, pues para ganar tiempo, ¿no? Y salió de Madrid el 4 de julio, llegando a Manzanares tras varias paradas el día 7. Recapitulando, desde esa Vicalvarada, desde ese pronunciamiento, habían pasado 9 días, los sublevados estaban en retirada y no habían conseguido más apoyos de otras unidades militares. ¿Podríamos decir que en ese momento el golpe de Estado estaba a punto de fracasar totalmente, si no había fracasado? Pues en efecto, así era. Los progresistas pues no se estaban uniendo al golpe de Estado porque en el fondo desconfiaban de O'Donnell. O'Donnell en el pasado había estado muy vinculado al Partido Moderado y veían todo este golpe de Estado pues como casi una disputa interna entre diferentes corrientes del Partido Moderado. Pero será precisamente en Manzanares donde la situación cambie. En nuestra localidad, al mismo tiempo que llegó O'Donnell, pues llegó Cánovas del Castillo, que era secretario personal de O'Donnell y que con el tiempo se convertirá en uno de los grandes políticos del siglo XIX, y el general Serrano, que estaba desterrado en la provincia de Jaén. Y estos tres personajes pues se dieron cuenta que la única opción que tenían para hacer triunfar su golpe era convencer a los progresistas para que se sumaran. Y es por ello que redactaron el manifiesto. El manifiesto en realidad es un texto breve, yo diría que incluso ambiguo, pero que tenía la virtud de incluir muchas de las demandas históricas de los progresistas. Y con esto era con lo que querían pues, convencerles de que se sumaran al levantamiento. ¿Cuáles eran esos planteamientos del manifiesto de Manzanares que coincidían con el ideario del Partido Progresista? Pues mira, en el manifiesto se habla de mejorar la ley electoral y resulta que el Partido Moderado había reducido muchísimo el derecho al voto. De hecho, solo podían votar hombres mayores de 25 años, creo, que pagasen más de 400 reales de impuestos. Y esto lo que provocaba es que solo un 1% de la población pudiera votar. Por el contrario, el Partido Progresista quería ampliar el derecho al voto, rebajando esa barrera de los 400 reales, porque también pensaban que tenían más apoyo entre las clases medias y populares, ¿no? Incluso una decisión del Partido Progresista, que eran los demócratas, querían instaurar un sufragio universal masculino, porque en aquella época ningún partido se planteaba todavía que las mujeres pudiesen votar. Otro punto del manifiesto, que era un guiño para los progresistas, era aumentar la autonomía de los ayuntamientos. De hecho, el Partido Moderado había cambiado la ley municipal para que los alcaldes fuesen elegidos o por el gobierno o por las autoridades provinciales. Y en cambio el Partido Progresista quería que se eligiesen por el voto de los vecinos. Y quizá por último, el aspecto del manifiesto que más enganchó a los progresistas era la promesa de reinstaurar la milicia nacional. La milicia nacional era un cuerpo de civiles, voluntarios, armado, cuya función era velar por el orden público y por defender también la Constitución. Y los progresistas pensaban que este cuerpo de civiles armado pues, era una garantía para que se respetase la voluntad popular y que no cayese al poco tiempo otra vez el poder en manos de otro militar golpista. Entonces, el efecto deseado, el manifiesto de Manzanares, en ese efecto de conseguir el apoyo del Partido Progresista. Pues sí, sí que lo tuvo. Lo que pasa es que no fue nada fácil difundir el manifiesto por toda España. Cánovas del Castillo partió hacia Jaén en busca de una imprenta donde hacer copias del manifiesto y luego posteriormente volvió a Madrid escondido en el carro de un comerciante de aceite. Y una vez en Madrid sí que se consiguió difundir el manifiesto ya por toda España. Y los resultados pues no se hicieron esperar. El 14 de julio se sublevaron los progresistas y demócratas en Barcelona, 2 días después en Valencia y el 17 de julio en Madrid. Y en Madrid la sublevación pues tuvo todas las connotaciones de una revolución popular. Las masas, los vecinos de Madrid ocuparon las calles, levantaron barricadas, se enfrentaron a las tropas gubernamentales, asaltaron el palacio de María Cristina, la madre de la reina, la casa del presidente del gobierno, incluso liberaron a los presos de la cárcel.
De tal modo que la reina Isabel, ya aislada en el Palacio Real de Madrid y rodeada de los revolucionarios, pues no tuvo más remedio que ceder y nombró presidente del gobierno al manchego general Espartero, que aunque no estaba involucrado en la sublevación, era el líder histórico de los progresistas en España. Y bueno, y el general O'Donnell pues también tuvo su recompensa porque le nombraron ministro de la guerra. Estamos hablando de personajes que capitalizaron, protagonizaron la política en ese siglo XIX, sobre todo en el caso del el entonces joven Cánovas del Castillo, que luego tendría una importancia vital, como nos comentabas. Pero una vez que hemos conocido y que nos has explicado esa situación política general en torno al manifiesto, ¿tenemos información concreta, Miguel Ángel, de lo que pasó en Manzanares en esos días de 1 de julio de 1854, cuando se redactó el manifiesto? Pues sí, a ver, como he comentado antes, los sublevados llegaron a Manzanares el 7 de julio y permanecieron hasta el día 9. El día 9 partieron hacia Santa Cruz de Mudela, perseguidos por las tropas del gobierno que estaban apenas a un día de distancia. A ver, en los periódicos de la época no hay mucha información sobre lo que ocurrió en esos 2 días que estuvieron en Manzanares. Y además, la visión que nos arrojan es muy diferente dependiendo de la ideología del medio de comunicación. En la prensa afín al gobierno, pues decían que los sublevados a punta de bayoneta habían robado la recaudación de impuestos que estaban en el ayuntamiento, habían obligado a pagar 40.000 reales a los mayores contribuyentes de Manzanares y por el contrario, en los días posteriores que se empezó a publicar prensa fina a los sublevados, pues se hablaba que en la noche del 8 de julio se había hecho una gran fiesta en Manzanares, ¿no? que había sido amenizada por una orquesta militar y que los soldados y vecinos de Manzanares pues daban vivas a los generales O'Donnell y Serrano, a la Constitución, a la libertad, ¿no? Curiosamente, para encontrar más detalles sobre lo acontecido en Manzanares hay que esperar a una publicación 60 años después, en 1914, en una revista de Jaén, donde se dan bastantes detalles. Los sublevados en Manzanares fueron recibidos por Antonio González Felipe Camacho, ¿no? que fue uno de los manzanareños más ilustres del siglo XIX. Fue 5 veces diputado, incluso fue nombrado senador vitalicio. Y no solo eso, además era jurista y escritor. Escribió dramas y comedias, bueno, que en su momento tuvieron cierto éxito, ¿no? Cánovas del Castillo se alojó en casa del alcalde interino, Pablo González Calero Ruiz Escribano, que esta casa es la que hace esquina en la calle Empedrada con la calle Manifiesto, que es donde actualmente hay una pastelería, ¿no? Y sería precisamente en este edificio donde Cánovas redactó el manifiesto. Y acto seguido, después de redactarlo, se desplazó a la casa de Antonio González Felipe, donde estaba alojado el general O'Donnell, y sería en este segundo edificio donde el general O'Donnell firmó el manifiesto. Esta casa parece ser que estaba en la esquina de la calle Iglesia con Empedrada, pero el edificio pues ya ha desaparecido. Y bueno, llegados a este punto, pues no estaría de más pedir que se pusiese una placa, ¿no? en la casa donde se redactó el manifiesto, pues recordando estos hechos que son muy relevantes, ¿no? en la historia de Manzanares. De hecho, Miguel Ángel, sí que hay una calle que se llama Calle Manifiesto, es que en la esquina de la calle Empedrada, evidentemente comienza ahí la calle Manifiesto por esa conmemoración, pero durante muchos años hubo en Manzanares una fuente del manifiesto, primero en el parterre del kiosco de la música y después en la plaza del Gran Teatro, hasta que fue reformada con la construcción del Gran Teatro. Pues sí, y la historia de la fuente es curiosa. A ver, todo nació por una iniciativa de la prensa madrileña que quería construir un monumento conmemorativo del manifiesto. A finales de agosto, es decir, un mes y medio después de que Espartero ya fuese presidente del gobierno, una comisión del Ayuntamiento de Manzanares se desplazó a Madrid para intentar poner en marcha este proyecto de construir un monumento. La comisión estaba formada por José Carrión Vega, Francisco Sánchez Cantalejo y José Antonio Merino, que vamos, que por los apellidos se nota que eran de Manzanares, ¿no? Y fueron recibidos nada menos que por el ministro de Fomento, que les propuso que ya que había que construir un monumento conmemorativo, pues que fuese de utilidad para Manzanares, y propuso que se construyese una fuente en la plaza del pueblo. Los comisionados de Manzanares propusieron que se llevara el agua de un paraje que estaba a legua y media, o sea, 7,5 kilómetros más o menos de Manzanares,
Y además los comisionados estimaban que esta obra, para toda la obra, pues tendría un presupuesto de 20.000 duros. Acto seguido fueron recibidos por el presidente del gobierno, por Espartero y por el general O'Donnell, y contribuyeron cada uno de ellos con 1.000 reales a realizar este proyecto, y además se abrió una suscripción a nivel nacional organizada por la prensa de Madrid para unar fondos para este proyecto. Lo que no está tan claro es si la fuente que muchos recordarán que estuvo, pues eso, la Plaza del Gran Teatro hasta los años 70, es realmente la fuente que se construyó con estos fondos, ¿no? Porque el proyecto en sus inicios parecía muy ambicioso y en cambio la fuente que había en la Plaza del Gran Teatro era muy sencilla, ¿no? No sé si a lo mejor el proyecto no llegó a buen término y luego el ayuntamiento años después decidió construir la fuente, pero sobre esto no tenemos datos. Para terminar, Miguel Ángel, tras el triunfo del pronunciamiento, ¿pudo ese nuevo gobierno de España, de Espartero, llevar a la práctica esos ideales recogidos en el manifiesto de Manzanares? Pues el gobierno de Espartero empezó con medidas muy ambiciosas, como convocar unas Cortes Constituyentes para aprobar una nueva Constitución que recogiese precisamente el programa político incluido en el manifiesto. Lo que pasa que en los años del gobierno de Espartero fueron de crisis económica, de crisis social, que terminaron frustrando las iniciativas del gobierno. De hecho, la Constitución se llegó a redactar, pero no se llegó a aprobar. ¿Por qué? Pues porque otra vez el general O'Donnell, intrigando con la reina, consiguió derribar al gobierno de Espartero. Y este periodo de la historia de España, que duró 2 años, pues se conoce con el nombre del bienio progresista. A ver, para concluir, es cierto que el manifiesto consiguió darle la vuelta a la situación y derrocar al gobierno, pero también es cierto que el fracaso del gobierno de Espartero pues impidió que al final pues eso, el programa político del manifiesto se pudiese llevar a la práctica. Y bueno, llegado a este punto, pues lo único para los televidentes que estén interesados en este tema, pues recordar que está el libro de José Antonio García Nobleja sobre el manifiesto Manzanares, donde hay bastante información. Un documento importantísimo, el que escribió este historiador y del que podemos encontrar muchos detalles sobre ese manifiesto. Miguel Ángel Maeso, muchísimas gracias por asomarte a esta ventana de apuntes de historia, el Manzanares 10 Televisión, para refrescar esos acontecimientos históricos, algunos curiosos, otros muy importantes, como en este caso, para refrescar la memoria de todos y de todas respecto a la historia de nuestra ciudad. Y quien se quede con ganas también puede visitar ese blog Manzanares Historia que dirige magistralmente. Un placer tenerte una vez más con nosotros. Muchas gracias, Juanjo. Pues nada, señoras y señores, gracias a ustedes por su atención. Seguimos con la programación. Volvemos en una próxima cita con más apuntes de historia.